Somos Cosmos, una visión astrológica sobre la conducta. El podcast en el que semana a semana te contamos el clima astrológico, cómo este te afecta y qué hacer con ello. Somos Diana Espinal y Ana Díaz. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Astro Basics, donde contamos curiosidades, detalles, aprendemos juntos sobre astrología. Y este viernes, después de este gran eclipse solar total de sol que tuvimos el lunes 8, creo que merecía mucho la pena recoger un poco cómo está el clima tras el eclipse, cómo se ha sentido, cómo nos sentimos aún ahora, porque bueno, ha estado movido, ha estado muy movido. No sé si te has estado encontrando mal, si te ha dolido la cabeza, te ha dolido la garganta, has tenido como un poco más de ansiedad, incluso malestar estomacal, te ha bajado la regla, has tenido alguna de estas situaciones porque se está dando un montón. Fíjate, además es curioso porque hay gente que dice, no, es la astemia primaveral, no, es el cambio de temperatura, no, son las presiones. Pero se siente fuerte este malestar. Yo en lo personal llevo con dolor de cabeza como 3 días. También se están juntando con muchas cosas a nivel personal que también vamos a comentar qué acontecimientos se están moviendo con esta energía y cómo quizás se están eclosionando todos. Porque dices, bueno, venga, vale, ya estamos con lo de siempre, casualidad. Quizás no. Entonces, compartiros si os sentís así y sobre todo con este Mercurio retrógrado que todavía estamos atravesando. Y a comienzos de semana también, bueno, a mitad de semana, creo que el miércoles, llegamos ahí a la mitad de la etapa de Mercurio retrógrado, de esta etapa de Mercurio retrógrado. Y en ese cenit, como hasta ahora vamos, pues quizás con todo esto que nos estamos sintiendo de dolores, de malestar, ¿qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Ese Mercurio retrógrado, es esa introspección, es esa comunicación con el otro, no demasiado fluida, quizás para empezar a mirar dentro de ti, ¿no? Y es la posibilidad y la oportunidad que nos da ese tránsito. Así que quizás plantéate, si te ha estado doliendo la cabeza, ¿qué es lo que estás resistiendo? ¿Qué es eso que te trae tanta tensión a tu vida? ¿Qué cosas, qué conversaciones tienes contigo mismo? ¿Qué hay ahí dando vueltas constantemente? ¿Qué ocurre por ahí? Dale una vuelta. También sin pasarte de vuelta, porque si encima te está doliendo la cabeza ya no te cuento. Pero bueno, como esa pequeña introspección a la que nos invita Mercurio retrógrado, hagámosla también con nuestra garganta. ¿Qué nos estamos diciendo, no? Si tienes esa molestia de garganta, si estás ahí como un... A mí me está pasando sobre todo que me levanto con la garganta que la noto como muy irritada. Luego, bien, pero en ese momento es como irritación máxima. Pues, ¿qué no estás diciendo? ¿Qué quiere ser expresado? Tanto verbalmente o a lo mejor físicamente, o qué es esa expresión, ¿no?, que te estás limitando. También ahí podemos hacer una interesante introspección. También si tienes algo de estómago, si algo te molesta en la tripa, también puede ser como indicios de que no estás digiriendo bien, qué cosas no tragas, ¿no? Es el literal, que no estoy tragando en este momento, o sea, ¿por qué no quiero pasar? Y al final tengo que pasar, pero estoy resistiendo el atravesarlo. También todo este cuadro se puede identificar, o puede venir, o puede ser causa, o quizás más que causa, secuela de ansiedad. Quizás estamos más movidos, o tu caso es que estás más movido, que te sientes con la ansiedad un poquito más alta, con picos, quizás también en el cuerpo lo más manifestado, y por eso también esa sintomatología, como decíamos. Y también esa ansiedad al final es información, es una llamada en la que te dice, oye, ¿en qué punto estás ahora mismo en tu vida que te está generando una incomodidad, una tensión que te invita a salir? Y creo que es un buen momento con esta energía post-eclipse, con Mercurio retrógrado, que además ahora empieza, no sé si hoy o ayer, no recuerdo, no lo sé, si fue creo el día 11,
empezaba la conjunción con el Sol, lo cual, a pesar de que Mercurio está retrógrado en esa conjunción con el Sol, nos da ese, empiezo a ver cosas, me permite ver, ese Sol nos empieza a iluminar y empieza a caer la información así, pam, 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 pam. Entonces, qué buen momento para que te plantees qué me está pasando, qué estoy resistiendo, a qué le estoy dando vueltas, qué no trago, qué lugar o qué espacio requiero moverme para salir de esa circunstancia de tensión o de esa ansiedad, ¿no? Que hacia dónde me está moviendo todo esto. Y bueno, es interesante la reflexión, es interesante también empezar a verlo con esta conjunción, pero quizás seguimos en retrógrado y es momento de verlo, introspectarlo, planificarlo, pero no accionarlo. Aún así, yo creo que también un poco post-eclipse y porque teníamos ahí Aries, estábamos como muy movidos a accionar. De repente yo, por lo menos el martes, ya me levanté como, tengo claridad sobre todo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacerlo de más allá. Y bueno, sí, o sea, bien, fenomenal. Dale salida, ¿no? a tu hacer. Pero quizás, aunque ahora estés seguir con esa introspección un poquito más, nos lleva a poder tener las cosas un poco más sujetas cara a accionarlas en un momento más favorable, que posiblemente ya sea a partir de la semana que viene, y también donde nos encontremos mejor y la energía esté un poquito más liviana. Sin embargo, lo que siempre digo, si hay que hacer algo, hacerlo. O sea, los astros inclinan. Todo lo que es la astrología te dice cuáles son las energías más propicias y cuáles no lo son. Y de qué manera, ¿no? El estudio de la astrología es como de qué manera podemos aprovechar esa energía de la mejor forma. Pero si hay que hacer algo, hay que hacerlo. Si mañana tienes que firmar un tema, fírmalo. Si tienes que tomar una decisión, tómala. Si tienes que accionar, acciona. Pero si hay cositas que pueden esperar, pues oye, sigue aprovechando el momento de estar con uno mismo. Además, fíjate, este eclipse ha sido un eclipse que ha movido mucho el yo con el otro, el yo con lo otro, las relaciones. Lo veníamos contando también en los episodios de Clima Astrológico, de que íbamos a estar muy en ese contexto de yo, el otro, yo y lo otro, las relaciones, pero las relaciones con todo, con el vecino, con mi amiga, con mi familia, pero también con mi salud, también con mi trabajo. Y ahora la pregunta, y me encantaría que me comentarais algo, porque bueno, es siempre muy interesante saber de quién escucha esto y si lo comparte. Si has visto algo, porque ese eclipse traía ese momento de repente ver, de repente que sucedieran algo, circunstancias que de repente te encuentras que dices, ostras, si has vivido alguna situación en el trabajo, con las relaciones, pero no una situación como las del día a día, no las de, es que la amiga que siempre hace no sé qué sigue haciendo tal, no, esa amiga que a lo mejor no esperabas, o que ya llevaba tiempo dándote señales de tal, pero de repente, pum, se corrió el velo por completo y lo vistes, y lo que decíamos es lo ves y ya no hay marcha atrás porque ya lo viste tan claro que no hay forma de recular. Entonces, si has tenido alguna de esas situaciones en el trabajo, de repente, pum, se te cayó totalmente el mito, la idea, y ya, bueno, quizás hay cosas con las que puedes seguir, pero estás ahí en el ya lo vi. Y bueno, esto es cosas que nos trae un poquito esta energía de estos días. También si te sientes mal y como parece que todo está así como un poco cargado, beber mucha agua, darte un buen baño, darte un baño de sal es chulo, también eso relaja, apoya mucho al cuerpo, encender una velita, tener un momento agradable, más conexión contigo mismo, va a hacer que todo esto, bueno, tanto lo que estés viviendo y las circunstancias que se estén poniendo patas arriba, parece que hables con quien hables o estés donde estés ahora mismo, todo está como los que tenemos abuelitos y personas mayores en casa también hemos podido notar que están más despistados, que han podido estar un poco más
han pegado un pequeño bajón, un poco más confundidos, y eso pues también mueve mucho. Y bueno, y el día a día también un poco más intenso. Así que con esta energía que todavía se siente bien cargada, mimarnos un poquito más, un extra, beber mucha agüita, lavarnos y limpiarnos y dejar que la agüita nos limpie y en todos los sentidos, ¿no? Que aclare, que nos ayude a aclarar, nos va a venir fenomenal. Así que bueno, esto os comparto por la energía post-eclipse, cómo lo estáis viviendo. Ya os digo, yo con mucho dolor de cabeza, también con muchas situaciones que se han puesto como por delante de repente y sin marcha atrás. Como dice una amiga, el inicio del cambio. Ay, Dios mío, suena vértigo máximo, pero sí, el inicio del cambio en muchos aspectos está empezando a moverse y puede llegar a ser un poco vertiginoso toda esta incertidumbre, pero también la siento como bien, no demasiado... La incertidumbre no demasiado caótica, ¿no? Pero sí hay como un poco de ¿qué viene ahora? Y sin respuestas todavía, así que también interesante esa introspección y planificación a qué sigue, ¿no? Y bueno, quería contaros también hoy en este episodio, en este especial, un poco algo que me ha estado ocurriendo mucho últimamente, que es ese momento de, y ahora contándoos todo esto a lo mejor dices, pero ¿cuál es la evidencia científica? ¿Dónde está la evidencia científica de que esto es así, de que realmente estamos así por el clima astrológico y no por la primavera y no por el sol y no porque ahora tengo una alergia y entonces por eso me pica la garganta? Y bueno, claro, sí, o sea, todo Madrid en primavera y florecido, y ahora resulta que el picor de garganta es por el eclipse. Pues bueno, a lo mejor se está juntando. Pero ¿qué evidencia científica hay? ¿Qué evidencia científica hay? Me lo han preguntado un montón. La verdad es que creo que no hay una evidencia científica, o no sé a dónde redirigirles para poder consultar la evidencia científica. También una amiga, cuando nos reíamos y comentábamos esto de la evidencia científica, me decía, pero hay una evidencia empírica. Al final podemos notarlo, igual que en algún momento os he mencionado lo de la luna, lo notamos, la luna nos mueve, lo vemos también en la naturaleza, en esas mareas y en muchas otras cosas, ¿no? Pero esta es como la más fácil, la más típica, que podemos rápidamente señalar cuando hablamos de estos temas. Pero ¿cómo podemos notarlo? O sea, sentirlo, cómo también tú sientes cuando hay esa luna llena, también sientes cómo... Igual, del mismo modo, el tiempo nos cambia, igual que la gente que vive en países más soleados es más abierta, más dada al ocio, más ocio en la calle, más alegre, ¿no? Pues el clima meteorológico también determina mucho. La gente en la zona de viento, el viento hace mucho daño a la cabeza, ¿no? En donde las zonas de viento siempre hay como esa parte de gente que típicamente decimos, no, hay muchos locos, ¿no? Los locos por el viento, Tarifa. Yo, por ejemplo, Holanda, el tiempo que estuve allí decía, bueno, es que este es el Tarifa de Europa. Y con todo el respeto del mundo, a los tarifeños y a los holandeses, pero es verdad que tantos días de viento, cuando entra una racha de viento en Cádiz también, sientes la cabeza y sientes a la gente y dices, ¿qué pasa? Y es común y habitual que allí digamos, el viento, un levantazo, si es que tiene un levante en lo alto, y tal cual, es que está ahí, boom, pues así estamos a veces cuando hay viento, ¿no? Y como igual que notamos eso, el clima meteorológico, también se nota el clima astrológico. Y luego también me decía una persona, que esto también ha sido interesante y lo tenía aquí apuntado para comentarlo, porque le explicaba que nuestra carta natal y la revolución solar, que es cómo van a estar los planetas respecto a nuestra carta natal, es decir, a esa foto del cielo en el momento en el que nacimos, cómo van a estar los planetas, la foto del cielo en el lugar donde celebramos nuestro cumpleaños, y la composición de ambas nos va a indicar cómo puede ser este año, qué retos, cuál va a ser la energía que se está moviendo, qué circunstancias, no tanto como adivinación, porque volvemos a decir,
los astros se inclinan pero no determinan, pero sí para ver qué cosas más propensas o con más facilidad se pueden dar. Y le comentaba que esto es algo que se usa habitualmente, incluso grandes dirigentes para tomar decisiones de toda una nación. Imagínate, en la historia se ha visto en muchísimos casos. Y entonces decía, ¿pero cómo? O sea, ¿en serio? Dice, ¿a ti la carta astral o la revolución solar esta te dice, porque le ponía el ejemplo, ¿no? Yo tenía que hacer una obra y justo no estaba de hacerlo en ese momento porque era como una obra, pero era una inversión, tenía Lilith en casa 2 y bueno, la cosa era como, mejor no te metas en eso porque va a salir más costoso de lo que crees y va a haber mucho tropiezo ahí. Bueno, fue tal cual. Aún así yo me metí y me lo dijeron, O sea, ya me lo habían contado, yo lo vi y dije, ahí estamos, pero vamos con todo. Es verdad que también deciros que aún sabiéndolo no supe poner como, pues ser más estratega, ¿no? Y tienes una información, oye, pues pon ciertas medidas y ciertas cosas para prevenir lo que parece propenso que se vaya a dar. Pero sin embargo lo hice. La cosa salió bien al final, después de mucha lucha, después de presupuestos cada vez más inflados, después de un montón de contingencias que salieron. O sea, aquello era un desastre, una cosa que iba a durar 3 semanas, duró como 8 meses. O sea, la Lilith se hizo notar, pero bien, vamos, o sea, se plantó allí y dijo que ya ahí no me moverán. No, fue terrible, incluso, o sea, al final los pagos, todo, o sea, claro, imaginaros un presupuesto de hacemos un trabajo en 3 semanas, lo terminamos en 8, pues una locura. Así que aún así lo hice y ahora decía, y entonces, ¿hubieras tomado una decisión diferente? En este momento no, y aún sabiéndolo no hubiera tomado una decisión diferente. Lo que sí hubiera hecho es preparar mejor la decisión que tomé. Y esto es, mira, lo equiparo a lo siguiente. Si tú te vas de viaje, ¿qué es lo que habitualmente haces cuando planeas un viaje? Mirar el tiempo, mirar cómo está el tiempo climático, cómo está el tiempo meteorológico de la ciudad a la que vas. O sea, yo cuando me voy a Cádiz a pasar unos días y estoy en Madrid, sé que aunque estemos en el mismo país, el clima es distinto. Y voy a ver qué tiempo va a hacer para echar cosas a la maleta. Y entonces digo, mira, pues va a hacer buen tiempo. A lo mejor en Madrid está haciendo buen tiempo, pero es más una primavera fresquita. Y allí en Cádiz, ya sabes, pues ya hace buen tiempo, calor y no necesitas ni siquiera mejor, pues eso, un fular, que aquí sí, no lo sé. Y te preparas la maleta acorde con el lugar al que vas. Imagínate, también nos vamos al norte y todo el fin de semana va a estar lloviendo. Tú eso ya lo puedes ver porque puedes ver las predicciones del tiempo. Te metes en la página del tiempo, miras que va a estar lloviendo y dices, bueno, está lloviendo. Fenomenal, pero yo aquí en mi casa, como estoy ahora en primavera, ya he sacado toda la ropita de entretiempo, lo siento, pero es que no me voy a dar ningún chubasquero porque pues yo ya estoy de camisas y pantaloncitos fluidos. Bueno, vale, vete así, no pasa nada, si tú te puedes ir sin chubasquero, pero te vas a mojar. Ahora, si tú sabes que va a llover, pues te llevas una chaqueta, estás más preparado. Lo que creo que sí es que estás más preparado a las influencias que se van a estar dando. Entonces, ¿evidencia científica? No lo sé. ¿Empírica? Desde luego. Muchas veces dicen eso de ver para creer. Y creo que esto lo hemos oído tantas veces. No, ver para creer. Ver para creer. ¿Qué tal? Y aquí os dejo con esta pregunta. Si es creer para ver. Y no sé, me apetece contaros algo muy rápido. No me quiero enrollar. Quería dejarlo ahí. No me resisto. ¿Sabéis que Einstein cuando descubre la teoría de la relatividad, no es descubro la teoría de la relatividad, planteo la hipótesis de la teoría de la relatividad y luego me voy a comprobarla y a verificarla? Es decir, ya incluso hasta en la ciencia determinamos primero una hipótesis, empezamos a creer algo en antes para luego poder verlo. Así que ahora sí, os mando un abrazo muy grande, que disfrutéis muchísimo del fin de semana y nos vemos el lunes con el clima astral de la semana. ¡Un abrazo!